Cordial saludo, queridos amigos de YouTube y Facebook que nos visitan a través de las redes sociales. Agradezco que vean y compartan estos videos. Mi nombre es Juan Esteban y hago estos videos con la única intención de enseñar. Aunque no soy profesor, ni mucho menos teólogo ni pastor, sí me gusta mucho enseñar, y este tema tan maravilloso que es el santuario, que poco se conoce. Por eso hoy vamos a tener un nuevo tema que se llama el atrio y sus cortinas. Bien, allí donde estás, ponte en modo oración mientras que yo hago una palabra, invito al Señor para que sea Él hablando a través de mí. Allí donde estás, inclina tu rostro. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, nos gozamos y nos alegramos porque nuevamente vamos a estudiar tu palabra. Solo una cosa, Señor, te pido: que aquella persona que está viendo este video junto con sus familias, sea ellos cada uno bendecido, Señor, que la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo estén sobre cada hogar representado. Aquí, Señor, a nosotros solamente úsanos y permite que el Espíritu Santo sea con nosotros para trazar y enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el libro de Éxodo, vayan conmigo a Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Siempre quiero recordarles la introducción y el por qué se hace o qué es lo que yo estoy hablando. Lo que estoy hablando es un modelo, un santuario, un lugar donde el Señor al antiguo Israel se manifestó y deseó, prometió su presencia. Éxodo 25, 8 al 9 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Esto también podemos ver en Éxodo 25:40, donde dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, lo que Dios le muestra a Moisés es un diseño que ya estaba, y podemos comprobarlo en el Nuevo Testamento, que es una sombra, una pequeña figura, es una pequeña maqueta de un gran edificio que es una realidad. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 5, es el fundamento y la realidad del santuario. La realidad dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hasta aquí el versículo nos dice que es del verdadero tabernáculo del cual levantó Dios y no el hombre. Versículo 3: porque todo sumo sacerdote, refiriéndose a los del santuario terrenal, dice, está constituido para presentar, para ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven las figuras, y lo cual es sombra y figura de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo de Dios. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, lo que Dios o lo que se le mostró a Moisés es una pequeña copia del verdadero tabernáculo, del verdadero santuario, del verdadero templo en el cual el Señor está ministrando hoy como gran sumo,
como sumo sacerdote y presentando tal ofrenda que es su misma vida ante el Padre Celestial, intercediendo por nosotros. Es decir, lo que venimos, o lo que quiero que quede en tu mente, es que así como el arquitecto o los estudiantes que estudian, son estudiantes de arquitectura, ellos la tarea o la tesis que se les presenta, o lo hacen a diario cada semestre cuando van avanzando, deben de presentar una maqueta, y esa maqueta es una realidad de un grande edificio. Cuando vas por las calles, ves edificios o edificaciones. Hubo uno que diseñó y que hubo un arquitecto que diseñó ese edificio que usted ve por las calles, de 17 pisos, de 4 torres, en fin, como sea. Pero el arquitecto se tomó la molestia de medir, trazar, minimizar cada detalle, cada cosa puntual, que todo sea exacto, el punto, para que ellos tengan una realidad. Entonces, la realidad de ellos es que ellos se basan, cuando ya el edificio queda construido, el real es el que queda construido, y ese chiquitico es una pequeña molde, una maqueta de esa realidad. Es algo parecido, es decir, la realidad del santuario es la forma física que ya está, pero la maqueta es una miniatura que se presentó allí en los tiempos de Moisés, en el cual el Señor dijo que le construyeran uno, para que la presencia de Dios estuviera en el pueblo, en las tribus de Israel. ¿Por qué? Pues porque ellos venían de 430 a 450 años, dicen los historiadores, de esclavitud, y entonces el Señor, muchas cosas se le había olvidado, la manera de adorar, de ver a Dios, todo se había perdido porque están en una nación pagana e idólatra. Entonces allí el Señor decide enseñarles de manera pedagógica, a través del santuario, su obra, su ministerio y el perdón de su pecado y la obra que él venía realizando. Siempre será esto como una introducción para dar paso a lo siguiente que iremos a estudiar. Lo que vamos a estudiar hoy es el atrio y sus cortinas. Entonces, en ese atrio y sus cortinas, Éxodo capítulo 27, versículos 9 al 12 y el versículo 18, vayan conmigo a la Biblia, Éxodo 27, 9 y 18. Mire cómo dice: asimismo harán el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 bases serán de bronce. Los capiteles de las columnas y de sus molduras de plata, de la misma manera a la cual del norte hará largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 bases de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidente tendrá cortinas de 150 codos, sus columnas 10 con 10 y 10 bases. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus bases de bronce. Así como el lino blanco iba envolviendo alrededor por las columnas de bronce, ligado de ellas molduras y varas de plata. Entonces, la descripción que se está haciendo es un campamento, es un surco en el cual, si lo miramos así, vamos a mirarlo en una simetría, ¿cierto? Estaba mirando las longitudes y allí estaba cubierto. Entonces, lo que se veía hacia alrededor, o sea, hacia la parte de afuera, era una tela de lino, o sea, una tela blanca, y sobre ella estaba lo que se describía allí, ¿cierto? Las bases, que eran de bronce, ¿cierto? Y eran 20 por 20, entonces estaban
como un rectángulo, y ese rectángulo estaba cubierto todo de lino fino, o sea, de blanco. Y entonces ya solamente por un lado había una entrada, ¿cierto?, que tenía unos colores. Y entonces acá lo que podemos ver es que dentro en el atrio, entonces adentro de ese campamento, de esa medida, ese rectángulo, adentro, la parte de adentro, el interior, estaban algunos utensilios que vamos a estudiar más adelante. Pero allí era un símbolo del pecado o del pecador, que era el altar del sacrificio y el lavacro, ¿cierto? Solamente para el pecador estaba la puerta, el altar de sacrificio y ya, ¿cierto? Y ya entraba el sacerdote y hacía la misión, derramaba sangre y le traían el cordero y hacía expiación por el pecado. En sí, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba allí era que si una persona pecaba, debía de morir, ¿cierto? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, nos dice entonces que para no morir debía de presentar una ofrenda, un sacrificio. Y ese sacrificio era un corderito, sin mancha, sin tacha, ¿cierto? Y no moría el pecador, sino que moría el corderito. Entonces el pecador confesaba su pecado sobre el cordero y ya no moría, sino que por causa de él moría el cordero. Eso es lo que pasaba allí. Entonces, como les he dicho y les diré varias veces, ¿quién es el Juan 1:29? Dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, refiriéndose Juan el Bautista a Cristo Jesús. Entonces, en un símbolo, Cristo es ese Cordero que muere por los pecados de las personas y por todo el mundo. Es decir, si nosotros hoy tenemos un pecado, podemos confesarlos a Jesús y Él nos perdonará de todo pecado. No importa cuál haya sido, Cristo Jesús murió por esos pecados. Sin embargo, como está interno adentro, el borde, la superficie era de lino blanco. ¿Y saben qué significa de lino, que es blanco? ¿Y saben qué significa el blanco? Significa la justicia perfecta de Cristo. Código de colores, ya lo estudiamos. Y como eso simboliza, eso quiere decir que que Cristo es el que cubre al pecador y es el que lo envuelve, y ya el Padre no ve a un pecador sino a Cristo, ve a Cristo, ya no ve a un pecador sino que ve a Cristo, y Cristo protege al que era pecado y lo hace santo para la gloria y honra de su nombre. Muy bien, ahora dice, estamos hablando de los atrios y sus cortinas, las medidas que nos daban. Ahora miremos, dice que esas cortinas estaban así divididas, ¿cierto? Divididas. Y entonces vamos a mirar algo, una características que se menciona allí. Dice, Éxodo 27:16 dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de color azul, púrpura y carmesí y blanco, o sea, lino torcido, de obra reclamadora, su columna 4 y con sus 4 bases. Ahora, miremos aquí, dice, para llevar mis pecados al santuario para que sean perdonados. Debo primero pasar debajo y por el medio de Cristo para llegarme a Dios. Acá lo que nos muestra es el ancho. Aquí vamos a leer el versículo 27, Éxodo 27, versículos 3 y 16 dice, y en el ancho del atrio, por el lado oriente del este, habrá 50 codos. Las cortinas al lado de entrada serán de 15 codos y sus columnas de 3 codos con sus 3 bases, y al otro lado 15 codos y cortina, su columna 3 y sus 3 bases. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra recamadora, sus columnas 4 con sus 4 bases. Porque la entrada daba hacia el este,
¿cierto? Él decía, y la entrada da hacia el este. ¿Para qué? Para adorar al Dios el hombre, para que al adorar al Dios, el hombre diera la espalda al sol naciente, al Dios falso. Esto nos enseña que el darle la espalda a cualquier Dios falso, si queremos allegarnos al Dios verdadero. La puerta del Edén del jardín daba al oriente. Génesis 3:24 dice, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto del Edén, del querubín, y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La cortina representa, ¿qué representa esa cortina? La cortina representa la vida sin pecado de Cristo en carne humana caída. El Hijo del Hombre era legalmente la familia con el hombre, mas no simiente del hombre. Tomó sobre sí la carne pecaminosa, pero no la sangre de hombre. Lleva la sangre no pecaminosa. Dios dio su Hijo unigénito para morir por nosotros. ¿Habremos nosotros lo mismo por los demás? Un Dios tan santo, Dios, una ley tan santa, y únicamente la sangre santa podía satisfacer. Acá, en estas descripciones que se hacen, vemos nuevamente que las cortinas representan a Cristo Jesús. Y hay un dato que nos habla de las medidas, ¿cierto? Unas medidas. Esa puerta del santuario es algo rara, ¿cierto? Porque es ancha y es muy alta. Es algunas personas han dicho que, no sé, no les puedo asegurar, pero medía aproximadamente por ahí media cuadra. Bueno, una media cuadra en lugares de ciudades pequeñas, ¿cierto? Media cuadra de ancho y por cuadra y media de alto, de ancho por alto, que era muy amplia, muy amplia la puerta, o sea, era grande, cualquier persona podía ingresar, dando referencia también al símbolo de la salvación. La puerta o el pecado o la vida eterna o aceptar a Jesús, así como su vida, su sacrificio que ya lo dio todo, es el camino de la salvación, que es ancho y que es grande, para que todo aquel que quiera recibir, hallar perdón, pueda alcanzarlo, que no haya una excusa para que las personas digan, es que no pude, sino que Dios lo hizo de esa manera con el propósito de enseñarnos y que la salvación es amplia y que Él es amplio en misericordia y tardo, ¿cierto? Tardo para la ira y grande en misericordia es Jehová. Vamos a seguir mirando entonces acá, dice Hebreos 9, dice, Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y este es el diablo. Jesús participó para destruir el pecado entre nosotros. Romanos 8:3 dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y no son engendrados en sangre. Juan 1:13 dice, los cuales no engrandece de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino Dios. Mateo 27:4 dice, diciendo, yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Haya tú. Haciendo la referencia que Cristo es ese que murió, que es la sangre, que es Él el símbolo de aquel santuario que se representaba en aquellas cortinas. Entonces, hay algo que también podemos nosotros mirar y entender, es lo que se dice de nosotros en Hechos 5:22 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Dice, solo los obedientes reciben el Espíritu Santo, y los obedientes implica
advertencia: adherirse a la ley, guardar su ley, por amor a Él es tener la salvación. Éxodo 27, versículos 7 al 3 dice: hará asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, y 11 cortinas hará. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina 4 codos. Una misma medida tendrá las 11 cortinas, y unirá 5 cortinas aparte de las otras 6. Y harás 50 lazos en las orillas de las cortinas y al borde de la unión, y 50 lazos en las orillas de la carne de la segunda unión. Harás asimismo también 40 corchos de bronce, en los cuales meterás por los lazos, y enzarzarás las uniones para que hagan una sola cubierta. Acá, estos versos que estamos leyendo tratan sobre la siguiente cortina. La siguiente cortina es cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones oscura. Entonces la roja y oscura. La tercera cortina colgaba, era toda roja, la tercera cortina que estaba sobre el santuario, por encima, como el techo, y era roja. Y representa, ¿qué representa eso? La cortina colgante era toda roja, y el rojo representa ¿qué? La sangre de Cristo. Siendo que las cortinas rojas y blancas iban al lado y lado, simboliza que la sangre de Cristo va vinculada a su justicia. Es decir, Cristo, su sacrificio, su vida, amerita para dar justicia y salvación a todo aquel que se acerque a Él, ¿cierto? Entonces, la próxima cortina, entonces está la cortina oscura, la cortina roja, y dice la cortina oscura, dice, hecha de pieles de tejón, sin color ni atractivo. Los colores de estas cortinas colgaban representan características de Cristo. Entonces, la primera cortina, que era oscura, que se veía así en un techo, no era de una manera atractiva verla, ¿cierto? Por eso les contaba en el otro video que cuando pasaban los mercaderes, los ladrones, el pueblo que quería acercarlo, miraban un tabernáculo, un campamento poco atractivo, y era, no, pues allí qué de valor va a haber, ¿cierto? Entonces eso también representa ese color, y esta cortina representa a la humanidad de Cristo. Mateo 1:21 dice: y llamará su nombre Jesús. Había otros hombres llamados Jesús, véase Hebreos 13:5, ¿cierto? Rojo, la sangre santa. El blanco, la justicia de Cristo. Púrpura, su realeza, vamos a hacer un recordarles. El oro, su deidad, y será llamado Emmanuel, ¿cierto? Entonces, en estos símbolos vemos que también estas representaciones de esas cortinas que estaban por encima del santuario, alrededor estaba de blanco, y por encima del santuario estaba las cortinas como un techo que cubrían los tesoros que estaban dentro del santuario. ¿Todo esto para qué? Pues para saber y entenderlos, una gran lección, que a veces las personas quieren verse hermosas por físicas, físico por fuera, pero realmente lo que Dios busca, o la hermosura que el Señor quiere de cada ser humano, es la hermosura de su corazón, que sea una persona humilde, bondadosa, paciente, misericordiosa, amorosa, que se exprese. Quizás algunos como yo no sean tan atractivos por fuera, pero que en su corazón y mi corazón sea el tesoro más grande que Jehová Dios esté cuidando, ¿cierto? Ahora vamos a mirar la siguiente, el primer velo. Vamos a mirar qué significaba eso, pero quiero leerles un pedacito de un libro que dice así. Dice Mensajes Selectos, página 403, dice: Cristo nuestro mediador y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente
en favor del hombre. Pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu Santo actúa sobre nuestro corazón, instalándonos a la oración y al arrepentimiento, a la alabanza y al agradecimiento. Qué bonito, ¿cierto? Porque la divinidad está unida en pro de la salvación del hombre. Cristo muestra su vida perfecta, que su sacrificio es ante el Padre, ¿cierto? Y el Espíritu Santo no nos presenta a nosotros, sino que trabaja en nuestros corazones de tal manera que en nosotros podamos tener un amor hacia la oración, un amor hacia el arrepentimiento, un gozo y una alegría en alabanza y agradecimiento a Dios. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. San Juan 14 nos da la promesa del Espíritu Santo y lo que dice es que Él nos muestra a Cristo, ¿cierto? El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Por eso cuando usted y yo cometemos algún pecado, si somos cristianos, nos dice el Espíritu Santo a nuestros corazones y nos reprende y nos dice: lo que hiciste, hijito, está mal. Busca a Cristo, Él puede perdonarte. Sal de ahí, no tomes más, no adulteres más, no robes más, no hagas eso hacia tu esposo, hacia tu hijo, hacia tu vecino. Arrepiéntete de eso, ve a la iglesia, cree en Cristo. Y trabaja y trabaja y trabaja hasta que nos lleva a nosotros a reflexionar y a decir: he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo. Por eso iré a mi Padre, confesaré mi pecado, me abandonaré del pecado y permaneceré allí con mi Dios, porque Él es justo y con amor eterno nos llama y borra nuestros pecados, ¿cierto? La obra del Espíritu Santo. Pero Cristo ante el Padre intercede y dice: aunque es un pecador, Padre mío, tiene mi amor y yo morí por él, no merece, Señor, la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire lo que dice, sigue diciendo: la gratitud que fluye en nuestros labios es el resultado de la acción del Espíritu Santo sobre las cuerdas del alma en santos recuerdos que despiertan la música del corazón. Los servicios religiosos, las oraciones, las alabanzas, la confesión ardiente del pecado asciende desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que, a menos que sea purificado por la sangre que es sobre toda sangre, que es la de Cristo Jesús, nunca puede ser de valor ante Dios. Nos ascendimos en pureza inmaculada, y a menos de que el intercesor que está a la diestra de Dios representa y purifique todo nuestro ser, no serán aceptados ante Dios. Todo el incienso del tabernáculo terrenal debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en incienso las oraciones, las alabanzas y las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. Asciende en el incienso delante de la plena y enteramente aceptable. Así se obtiene respuesta benignas ante el Señor. Es decir, que aunque usted y yo nos confesemos a diario, parece que no sabemos pedir ni tan siquiera perdón,
Por eso Cristo Jesús atiende esas oraciones y las presenta ante el Padre y dice, como les dijo a la cruz: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, pero mi justicia, mi vida, yo morí por ellos y en ellos, Señor, pues quiero darles la salvación. Y el Padre nos acepta en el amado Hijo de Dios. Bien, vamos a leer un último versículo. Dice Romanos 8:26, dice: y de igual manera el Espíritu Santo en nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué haremos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables. Mediante la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, ofrecemos nuestros ruegos a Dios sobre el propiciatorio por medio de la sangre y la justicia de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, en su nombre. ¿Sabe que es bonito esto? Porque Pablo dice que con gemidos, diciéndole: Padre, por favor, perdónalos. El Espíritu Santo intercediendo por el hombre. En su interior, en su corazón, Señor, ha hecho una oración, ha abierto su boca y ha confesado su pecado. Por eso es muy importante la oración secreta, porque esa oración secreta, la que usted hace, por eso el Señor le dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, los fariseos, que oran para que todo el mundo los escuche, para que todo el mundo los vea, para que digan que ellos sí oran y que ellos sí ayunan. No, no hagas así, dice Jesús. Mas tú, cuando ores, ve, enciérrate en tu cuarto, en lo secreto, donde solamente tú estás en la presencia de Dios, y allí es donde entra el Espíritu Santo y toma esa poderosa oración e intercede con gemidos ante el Padre. Y Cristo la toma y dice: vamos a darle una nueva oportunidad a este ser arrepentido. Querido amigo, querida amiga, y hermano y amigo que ves estos videos, yo solamente quiero decirte una cosa: que no importa, yo no sé por dónde y qué estará pasando en tu vida, ni cómo estará. No sé si eres un pecador, si te has equivocado muchas veces, si piensas que no hay perdón ni oportunidad, si piensas que has hecho uno y otro y otro y otro, y que en tu corazón dices que ya Dios no te quiere, que Dios te odia, que Dios no puede hacer nada por ti. Déjame decirte que no hay pecado que Cristo Jesús no pueda perdonar. Solamente debes de hacer una cosa: confiesa ese pecado a Cristo Jesús, arrepiéntete, abandona ese pecado y entrégale tu vida a Cristo. Dice un coro muy bonito de la iglesia adventista, dice: hoy es tu día de tu salvación. El día de tu salvación es hoy. No dejes pasar esta oportunidad, porque hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en Cristo Jesús para perdonar tus pecados. Y aunque no encuentres solución a tu vida, Cristo es la solución. Aunque creas que el mundo y que ya has hecho muchas cosas y que Cristo no te escucha, es cuando el Señor más te está escuchando, cuando el Espíritu Santo más está trabajando en tu vida. Por eso, en el nombre de Jesús, yo quiero decirte de parte de Dios, así como le dijo Jesús a la pecadora: hijito mío, ¿dónde están los que te acusan? Dice María Magdalena: Señor, ninguno. Pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Hijo, donde quiera que estés, no peques más. Acércate a Cristo y ten un encuentro personal con Cristo, que ese día puede ser hoy. Jehová Dios te bendiga. Busca una iglesia, entrégale tu vida a Cristo, porque hoy es el día de tu salvación. Nos vemos en un próximo video. Jehová Dios te bendiga y ponga paz en tu corazón.